Bienvenidos una vez más a este canal que adora el chismecito, las noticias del mundo del espectáculo y todo lo que nos hace vibrar y sentir. Soy su anfitrión, y hoy tenemos un tema jugosísimo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que está sacudiendo el mundo de las telenovelas turcas, un bombazo de esos que te dejan con la boca abierta y que, créanme, tiene a todo el mundo hablando. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el hombre que nos robó el corazón con Erkencikus, el bombón turco que nos hizo soñar con prados llenos de flores y amores apasionados. Pues bien, parece que la vida real, a veces, es mucho más complicada que una novela. Y lo digo porque tenemos una explosión, sí, literal, una explosión de un productor contra Can Yaman. Y no es cualquier productor, es un productor con mucha influencia en el mundo de las series turcas. El tema es candente y las acusaciones son fuertes. Y es que este productor, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha soltado la bomba, ha explotado, y ha acusado a Can Yaman de, atención, cobrar para desprestigiar a otros. Sí, así como lo oyen. Supuestamente este productor afirma que Can Yaman, o su equipo, están siendo pagados para hundir la reputación de otros actores y actrices, para quitarles el puesto, para hacerles la vida imposible en el competitivo mundo del espectáculo. Imagínense la situación. Un actor en la cima del éxito con miles de fans con contratos jugosos, y de repente ¡pum!, empiezan los rumores, las noticias negativas, las críticas, y todo esto supuestamente orquestado. Es como si estuvieran jugando al ajedrez, pero en lugar de peones y torres, usan la reputación de las personas. ¿Y por qué? ¿Con qué objetivo? Esa es la pregunta del millón, y la que nos mantendrá pegados a la pantalla esperando una respuesta, una explicación. El productor, en su arrebato, no ha dado nombres concretos de quienes estarían siendo perjudicados. Eso es lo más intrigante de todo. Nos deja con la intriga en el cuerpo. Es como un acertijo que nos obliga a usar la imaginación, a conectar puntos y a especular sobre las posibles víctimas de este supuesto complot. Pero claro, esto alimenta la curiosidad y hace que todos empecemos a buscar pistas, a analizar, a pensar en quiénes podrían estar siendo las víctimas de esta supuesta campaña de desprestigio. ¿Será una actriz en ascenso que amenaza el lugar de una estrella consolidada? ¿Un actor que compite por el mismo papel en una nueva serie? El misterio es la salsa de este escándalo, y el anonimato del productor solo añade más picante a la historia. ¿Qué tipo de estrategias se estarían utilizando? Pues, según el productor, todo vale. Desde filtraciones de información falsa a la prensa, hasta campañas en redes sociales, pasando por la creación de perfiles falsos para lanzar ataques y comentarios negativos. Es un juego sucio. Un juego que, si fuera cierto, revelaría la cara más oscura de la industria del entretenimiento, un mundo donde la fama y el éxito, a veces, se consiguen a costa de la integridad de los demás. Nos imaginamos un mundo donde la envidia, la competencia despiadada y la manipulación son moneda corriente, donde la verdad es una víctima más en esta batalla por el estrellato. Y todo esto orquestado por un equipo de profesionales dedicados a destruir la reputación de otros para beneficio de su cliente estrella. Ahora, ¿por qué este productor decide salir a la luz, aunque sea de forma anónima, con estas acusaciones tan graves? ¿Qué lo motiva a romper el silencio? ¿Es una cuestión de ética? ¿Es un ajuste de cuentas? ¿O simplemente está buscando llamar la atención? Es difícil saberlo. Lo cierto es que sus palabras han encendido la mecha y han abierto un debate. Quizás se siente moralmente obligado a revelar la verdad, cansado de ser cómplice de un sistema corrupto. Tal vez busca venganza por algún agravio sufrido en el pasado. O tal vez, en un intento desesperado por mantenerse relevante, busca la atención mediática que le permita volver al centro de la escena. Las motivaciones son diversas y complejas, y solo el tiempo dirá cuál es la verdadera razón detrás de esta explosiva acusación. Por supuesto, no podemos afirmar categóricamente que estas acusaciones sean ciertas. Hay que ser cautelosos. Necesitamos pruebas, necesitamos evidencias. Las palabras pueden volar, pero las pruebas son las que sostienen la verdad. La presunción de inocencia es fundamental, y hasta que no haya una investigación exhaustiva, debemos mantener la mente abierta y evitar juicios precipitados. Pero lo que sí podemos decir es que la sola existencia de estas acusaciones ya es un problema. Ya pone en entredicho la imagen de Can Yaman, de su equipo y, en general, de la industria turca del entretenimiento.
Y es que Can Yaman, con su éxito y su popularidad, se ha convertido en un personaje público. Su imagen es su marca, su activo más valioso. Y cualquier rumor, cualquier escándalo, o puede afectar su carrera. Es la ley del juego. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Una mancha en la reputación puede ser devastadora, especialmente en un entorno tan competitivo y efímero como el de las telenovelas. La confianza del público, de los productores, de los anunciantes, es el combustible que impulsa la carrera de una estrella, y cualquier fisura en esa confianza puede provocar un derrumbe. Recordemos que Can Yaman, además de ser un actor muy talentoso y guapo, ha construido una carrera internacional. Ha trabajado en Italia, ha protagonizado campañas publicitarias. Su nombre suena en todo el mundo. Y este tipo de acusaciones, aunque no estén probadas, pueden afectar su reputación y sus oportunidades laborales. Las puertas que se abren en el mercado internacional podrían cerrarse, los contratos millonarios podrían esfumarse, y la imagen de galán de telenovelas podría verse empañada para siempre. El impacto económico y profesional podría ser incalculable. Pero volviendo al productor anónimo y sus acusaciones. ¿Qué consecuencias podrían tener? Primero, como ya dije, la sombra de la duda se cierne sobre Can Yaman y su equipo. La desconfianza, la incertidumbre, el ¿será verdad?, se apoderarán de la opinión pública. Segundo, esto podría provocar un ambiente de desconfianza en la industria. Los actores, los productores, los directores, todos empezarían a sospechar de los demás. Es un ambiente tóxico. La colaboración, el compañerismo, la camaradería, se verían socavados por la paranoia y la sospecha. Tercero, y quizás lo más grave, es que podría dañar la imagen de las series turcas en general. Si se confirma que existe una práctica de este tipo, la gente podría empezar a cuestionar la autenticidad de las historias, de los personajes, de todo. Es como si te dijeran que tu plato favorito está envenenado. Ya no lo disfrutas igual. La magia se rompe, la ilusión se desvanece y el público podría perder el interés en un género que ha conquistado el mundo. La credibilidad es el cimiento sobre el cual se construye el éxito de una serie, y cualquier ataque a esa credibilidad puede tener consecuencias devastadoras. Pero, ¿qué ha dicho Can Yaman al respecto? ¿Cómo ha reaccionado ante estas acusaciones? Pues, hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración oficial. Ni él ni su equipo han respondido a las acusaciones del productor anónimo. Esto, por supuesto, alimenta aún más la especulación. ¿Por qué no responde? ¿Qué está ocultando? ¿O simplemente está esperando a que el asunto se enfríe? El silencio en este caso puede ser interpretado de muchas maneras, como una estrategia para evitar alimentar la polémica, como una señal de culpabilidad, o simplemente como una muestra de confianza en que la verdad prevalecerá por sí sola. La falta de respuesta solo contribuye a mantener la incertidumbre y a alimentar la curiosidad del público. También es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, las acusaciones y los rumores son pan de cada día. A veces son verdaderas, a veces son falsas. A veces son campañas de desprestigio orquestadas por los propios actores o por sus equipos, para generar publicidad. Otras veces son simplemente chismes malintencionados. La industria del entretenimiento es un caldo de cultivo para la rumorología, y la verdad a menudo se pierde en medio de la exageración y la manipulación. Es fundamental, por lo tanto, analizar cada acusación con escepticismo y buscar pruebas concretas antes de emitir un juicio. Lo que sí es cierto es que en este caso, las acusaciones son muy graves. Son acusaciones que, si se demuestran, podrían acabar con la carrera de Can Yaman y quizás con la de otros actores y actrices. El daño a la reputación es en muchos casos irreparable y la confianza del público, una vez perdida, es difícil de recuperar. La industria del entretenimiento, como cualquier otra, tiene sus luces y sus sombras, y este escándalo nos recuerda la importancia de la ética, la integridad y la transparencia en un mundo donde la fama y el éxito son tan fugaces. La investigación o el análisis que se haga a partir de estas acusaciones dependerá de la voluntad de las partes involucradas y, sobre todo, de la existencia de pruebas. ¿Alguien tiene información? ¿Alguien tiene evidencia concreta de estas supuestas prácticas? Esa es la pregunta clave. La verdad, como siempre, está en los detalles, y solo una investigación exhaustiva, con pruebas sólidas y testimonios creíbles, podrá revelar lo que realmente sucedió. La justicia, en este caso, es fundamental,
tanto para proteger a las posibles víctimas como para limpiar la imagen de la industria y restablecer la confianza del público. Mientras tanto, nosotros, los espectadores, nos quedamos con la intriga. Esperamos, observamos y analizamos. Y por supuesto, no podemos evitar el chismecito. ¿Quién será el próximo en hablar? ¿Qué más sorpresas nos deparará este escándalo? La incertidumbre es lo que nos mantiene enganchados y la especulación es el juego que todos jugamos. Cada nuevo rumor, cada nueva pista, cada nuevo detalle alimenta nuestra curiosidad y nos impulsa a buscar la verdad. Pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir atentos a las noticias, a las redes sociales, a todo lo que se publique sobre este tema. La cobertura mediática será crucial y la opinión pública un factor determinante. La presión de los fans, de los medios de comunicación y de la sociedad en general podría obligar a Can Yaman a romper el silencio y a responder a las acusaciones. O podría desencadenar una investigación oficial que podría revelar la verdad y llevar a los culpables ante la justicia. Y por supuesto seguir disfrutando de las series turcas, con la esperanza de que este escándalo no empañe nuestra experiencia. La magia del entretenimiento, la capacidad de evadirnos de la realidad y de sumergirnos en historias apasionantes, es un tesoro que no queremos perder. Esperamos que este escándalo sea solo un episodio más, y que la industria del entretenimiento turco siga brindándonos emociones y alegría. Y no olviden suscribirse al canal. Es gratis y nos ayuda mucho. Así, no se perderán ninguna de las noticias, los chismes y los análisis sobre el mundo del espectáculo que tanto nos apasiona. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Estaremos aquí listos para informarles, analizar los detalles y compartir nuestras opiniones. Y ahora, un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la explosiva acusación de un productor contra Can Yaman, quien supuestamente estaría cobrando para desprestigiar a otros actores. Hemos hablado de las posibles consecuencias de estas acusaciones y de la importancia de ser cautelosos ante los rumores. Hemos explorado las posibles motivaciones del productor anónimo y el impacto que este escándalo podría tener en la industria turca del entretenimiento. Y hemos dejado en el aire la intriga sobre el futuro de este escándalo. Hemos discutido las estrategias que podrían utilizarse para desprestigiar a otros, desde filtraciones a la prensa hasta campañas en redes sociales, y hemos examinado el juego sucio que podría estar ocurriendo tras bambalinas. Hemos abordado el posible daño a la imagen de Can Yaman, su carrera y su reputación internacional, y las consecuencias que esto podría acarrear. Hemos reflexionado sobre la importancia de la presunción de inocencia y la necesidad de pruebas concretas antes de emitir un juicio. Hemos considerado las diferentes reacciones posibles de Can Yaman ante las acusaciones, y las implicaciones de su silencio hasta el momento. Y por último hemos recordado la importancia de seguir disfrutando de las series turcas, y de no permitir que un escándalo empañe nuestra experiencia como espectadores. Así que, gente linda, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan quedado con ganas de más. Gracias por acompañarnos. Recuerden que el chismecito es un placer culpable, y que lo importante es disfrutar del mundo del espectáculo con criterio y responsabilidad. Y ahora es el momento de interactuar. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de este escándalo. ¿Creen que las acusaciones son ciertas? ¿Creen que Can Yaman debería responder? ¿Quiénes creen que podrían ser los afectados? ¿Qué otras series turcas les gustaría que comentáramos? Déjenme sus opiniones. Me encanta leerlos. Sus comentarios son el combustible que impulsa nuestro canal, y sus opiniones nos ayudan a mejorar y a ofrecerles el contenido que les interesa. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo. Compartan este vídeo en sus redes sociales, discutan el tema con sus amigos y familiares y manténganse informados. La discusión pública es fundamental para mantener la transparencia y para exigir responsabilidad a los involucrados. Y por supuesto suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Hasta la próxima y recuerden, el chisme es parte de la diversión, pero la verdad siempre prevalece.